Estamos de vuelta, continuamos con la tercera aliyá, Parashat Noach, capítulo número 7, donde nos quedamos fue en el versículo 16, entonces vamos a empezar con el 17 y vamos a llegar al capítulo 8, versículo 14. Dice así: fue el diluvio 40 días sobre la tierra, se aumentaron las aguas, alzaron el arca y se levantó de sobre la tierra. Se fortalecieron las aguas y se aumentaron mucho sobre la tierra. Y anduvo el arca sobre la faz de las aguas. Entonces las aguas se fortalecieron enormemente sobre la tierra y taparon todos los montes altos que están bajo todo el cielo. 15 codos por encima se fortalecieron las aguas y taparon los montes. Y pereció todo ser de carne que anda sobre la tierra, como el ave, la bestia, el animal, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y toda persona. Todo lo que tenía ánima de espíritu de vida en sus narices, de todo lo que había en lo seco murió, y borró a todo lo existente que estaba sobre la faz de la tierra, desde la persona hasta la bestia, reptil y ave del cielo, se borraron de la tierra, y quedó solamente Noach y lo que estaba con él en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Recordó Elohim a Noach a todo animal y a toda bestia que estaba con él en el arca, e hizo pasar Elohim un viento sobre la tierra, y se calmaron las aguas, se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo, y cesó la lluvia del cielo. Y se volvieron las aguas de sobre la tierra, volviendo gradualmente, y se disminuyeron las aguas al final de los 150 días, y se posó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes Ararat, y las aguas fueron disminuyendo hasta el mes 10 del primero del mes. Se vieron las cimas de los montes. Fue al cabo de 40 días que abrió Noach la ventana del arca que había hecho. Envió al cuerpo, pero estuvo saliendo y volviendo hasta que se secaron las aguas de sobre la tierra. Entonces envió a la paloma de sí, para ver si se aminoraron las aguas de sobre la faz de la tierra. Pero no encontró la paloma reposo para la planta de su pie. Entonces volvió a él al arca, porque las aguas estaban sobre la faz de toda la tierra. Y Noach extendió su mano, la tomó y la trajo hacia él al arca. Esperó otros 7 días más y volvió a enviar la paloma del arca. Y volvió a él la paloma en momento de anochecer, y aquí una hoja de olivo arrancada en su boca. Entonces supo Noach que se aminoraron las aguas de sobre la tierra. Esperó otros 7 días más y envió a la paloma, pero no volvió a regresar más a él. Sucedió en el año 601, en el mes primero, al primer día del mes, se secaron las aguas de sobre la tierra. Entonces retiró Noach la tapa del arca y vio, y he aquí que se había secado la faz de la tierra. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Bueno, esta tercera sección nos hace saber sobre la duración y la permanencia de las aguas en el diluvio. Sabemos que llovió durante 40 días y 40 noches. La inundación que dejó fue durante 150 días, esto es en una segunda etapa. En una etapa más, las aguas comenzaron a descender hasta que se pudo detener el arca en las cimas de los montes de Ararat. En determinado tiempo, esto ocurrió en el mes 10, habiendo comenzado en el mes segundo,
estamos hablando de 8 meses después, se viene a alojar el arca, el navío, sobre las cimas de los montes. Noah abre la puerta, esta ventana de la cual había un tragaluz, una iluminación, y envía un cuervo que estuvo yendo y viniendo. Posteriormente envió una paloma. Esta paloma, en uno de sus viajes, trajo para sí una señal, y era una ramita de olivo. Noah comprendió que ya la tierra podía descubrirse, las aguas habían bajado lo suficiente. Aún así esperó 7 días más, envió a la paloma, esta no volvió más a él, y exactamente un año después, como está escrito, que el día 17 del mes segundo empezaron las aguas sobre la tierra, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra, que son un año exacto de 365 días. Como sabemos, el calendario hebreo tiene 355 días en estos 12 meses de 29 o 30 días, sobrados siempre un día aproximadamente en cada uno de los meses del calendario juliano. Así que tenemos una diferencia de 10 días, las cuales son aquí se cuentan, se contabilizan para 365 días, así que un año entero, un ciclo entero. Con esto aprendemos algo, que para poder alcanzar la corrección se tiene que volver al mundo como en su origen fue, envuelto en aguas. Vimos en la Parashat Bereshit que había una era que era la era del caos, después hubo la era de la luz, después de la era de la luz hubo la era de las aguas, y sobre la faz de las aguas se movía Ruach Elohim, el espíritu de Elohim, y ahí comenzó a ordenarse el mundo. Entonces esta situación del diluvio de agua sobre la tierra nos habla de la segunda oportunidad de volver a la era de las aguas, que era previo al ordenamiento de la tierra, como una segunda oportunidad para que el ser humano se corrija después del error cometido. Y esto ocurre a la vuelta de un año. La corrección se dio, esta desgracia, este sufrimiento vino sobre la humanidad por un año en distintas etapas. Cada una de estas, el diluvio de aguas por 40 días y 40 noches, representa una parte del sufrimiento. Los 150 días anegados representa otra parte del sufrimiento. El momento en el cual ya deja de flotar sobre las aguas el arca y se aloja en la cima de los montes, tiene otro momento que representa del sufrimiento, hasta que finalmente va a pasar el tiempo de un año. Así que cada vez que nosotros tengamos el deseo para una nueva oportunidad, no podemos decir que de la noche a la mañana ya se ha corregido aquella parte que tiene que ser corregida. Por lo menos tengamos en cuenta de este tiempo de un año para saber que ya hemos alcanzado tal corrección. Nos vemos en la próxima Aliyá.